Bienvenidos a un episodio más de Historia con Zaira y Sergio. En el episodio de hoy vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se llevó a cabo en todos los continentes y océanos, pero especialmente en Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y Océano Pacífico, que duró del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. Se reconocen entre 40 y 50 millones de muertos, el doble o triple de heridos y 50 millones de desplazados forzosos o deportados. Fueron 23 los países que participaron activamente en el conflicto, entre las potencias del eje y los aliados. Podemos hablar en primera instancia del revanchismo acumulado durante estas décadas por las naciones vencidas. En la Gran Guerra, Italia y Alemania siempre sintieron que las imposiciones de Versalles fueron una humillación, y esto, junto con el ascenso de los sistemas políticos dictatoriales y sus políticas agresivas y nacionalistas, condujo a un nuevo conflicto inicialmente europeo y más adelante mundial. De hecho, el belicismo de los regímenes totalitarios fue otra de las causas, tal y como esgrimíamos anteriormente. La política expansionista hitleriana e Italia, que desafiaba el orden establecido de la inacción de la SDN, impulsaron un fuerte rearme y reforzamiento militar que proporcionó de nuevo una carrera de armamentos todavía más mortífera que la de 20 años antes. Empezó el 1 de septiembre de 1939. La invasión de Polonia por la Alemania nazi supuso el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión de Polonia fue explicada por parte de Adolf Hitler como una defensa legítima hacia un ataque polaco, y terminó el 2 de septiembre de 1945, porque Alemania firmó un acuerdo en el que se rendía y abandonaba sus fines de conquista, con el cual se puso un fin a la guerra mundial en Europa. Una situación diferente sucedía con Japón. Este país no quería doblegarse ante sus enemigos. Estados Unidos realizó el primer bombardeo nuclear sobre la ciudad de Hiroshima y la destruyó. Luego fue arrojada otra bomba sobre Nagasaki, causando que Japón, el 2 de septiembre de 1945, se rindiera y se diese por terminada la Segunda Guerra Mundial. Sir Winston Churchill. Adolf Hitler. Benito Mussolini. Emperador Hirohito. Francisco Franco. Charles de Gaulle. José Stalin. Franklin D. Roosevelt. Países involucrados en la guerra. Por parte del eje estaría Alemania, Japón, Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Irak e Irán. Por parte de los aliados sería Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Polonia. Frentes de combate. El Frente Occidental. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán abrió el Frente Occidental invadiendo Bélgica y Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de Lieja y luego obteniendo el control militar de regiones industriales importantes del este de Francia. Frente Balcánico. Alemania combate a Yugoslavia y obtiene como aliados a Hungría, Rumania y Bulgaria. Ayuda a los italianos que habían sido derrotados por Grecia. Arrebata a los británicos la isla Creta. Frente de Extremo Oriente. En 1937, Japón reinició su expansión por China
iniciándose la Segunda Guerra Sino-Japonesa, después de librar 2 batallas con la Unión Soviética con resultados adversos. Japón ocupó la Indochina, colonias francesas, buscando finalizar la larga contienda en China. Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondiendo imponiendo un embargo económico que amenazaba con asfixiar el pequeño país. Frente a Asia Oriental y el Sur. Asia Oriental. Los japoneses desde Manchuria y Corea ocuparon las principales ciudades de China, combatiendo contra los nacionalistas y contra los comunistas hasta el final de la guerra. Asia del Sur también derrotaron a las guarniciones francesas de Indochina, a las tropas británicas de Birmania, pero fueron frenados por el ejército indo-británico en la frontera con India. Frente Oriental. Este se abrió cuando el máximo comandante alemán, Hitler, ordenó a su maquinaria de guerra invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamada la Operación Barbarroja. Este frente fue el más sangriento y mortal de la guerra, ya que por el bando soviético murieron 27 millones de personas entre civiles y soldados, y 4 millones de soldados alemanes. Provocó importantes consecuencias políticas, territoriales, económicas, demográficas y sociales. Consecuencias políticas. El fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas de esos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en 2 bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. El inicio de un proceso de colonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias a sus metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó en pocos años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África. La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica y Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia, Yugoslavia y Grecia. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico, como Wake y Guam, entre otros. Consecuencias económicas. Gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una industria de armamentos, la cual sigue en pie hoy en día. Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundiales. Los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de esta ayuda no fue solo económico, estuvo motivado también por el temor a la extensión del comunismo en Europa Occidental. Consecuencias demográficas y sociales. La muerte de unas 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares como de europeos
que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y África. Las guerras más importantes. Invasión de Polonia en 1939, Alemania versus Polonia, victoria alemana. Bombardeo de Londres 1940. Reino Unido versus Alemania, derrota alemana. Ataque a Pearl Harbor 1941, Estados Unidos versus Japón, victoria japonesa. Batalla del Alemán 1942, aliados versus el eje, victoria aliada. Batalla de Stalingrado 1942, Alemania versus Unión Soviética, victoria soviética. Batalla de Kursk 1943, Alemania versus Unión Soviética, victoria soviética. Batalla de Normandía 1944, aliados versus Alemania, victoria aliada. Batalla de Ardenas 1944, Alemania versus aliados, victoria aliada. Liberación de París 1944, aliados versus Alemania, victoria aliada. Batalla de Berlín 1945, Alemania versus la Unión Soviética, victoria soviética. Acontecimientos más importantes vividos en la guerra. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de tropas alemanas a Polonia. 3 de septiembre de 1939, la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña a Alemania. 9 de abril de 1940, la invasión alemana al norte de Europa. 10 de mayo de 1940, la invasión alemana al oeste de Europa. 14 de junio de 1940, caída de París en manos de los alemanes. 17 de junio de 1940, la aceptación del mariscal Philippe Pétain del armisticio. 22 de junio de 1940, la ocupación de Francia por Alemania. 7 de diciembre de 1941, el ataque de Japón a Pearl Harbor. 2 de febrero de 1943, la invasión de Alemania a Rusia en la Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941 y la victoria soviética en Stalingrado, donde se capturaron más de 100.000 prisioneros alemanes. El 7 de diciembre de 1941, el ataque de Japón a Pearl Harbor. 6 de junio de 1944, el desembarco aliado en Normandía. 25 de agosto de 1944, la batalla de Normandía y la liberación de París. 30 de abril de 1945, la muerte de Benito Mussolini. 8 de mayo de 1941, capitulación de Alemania. 6 y 9 de agosto de 1945, el bombardeo atómico de las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. El armisticio. El armisticio del 22 de junio de 1940 es el nombre de un acuerdo de cese de hostilidades entre las autoridades del Tercer Reich alemán y los representantes del gobierno francés del mariscal Pétain en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que fue firmado en Retondes, en dicha fecha en el llamado vagón del armisticio. En el video anterior de la Primera Guerra Mundial ya les hablamos sobre qué es un armisticio y en qué consiste. Tratados de la Segunda Guerra Mundial. Tratados militares. Acuerdo anglo-soviético. Pacto anticomité. Pacto de acero. Pacto tripartito. Pacto Ribbentrop-Molotov. Tratados territoriales. Acuerdo Churchill-Stein. Acuerdo de Potsdam. Acuerdo de Craiova. Tratados de Roma. Tratados de paz. Armisticio del 22 de junio de 1940. Armisticio entre Italia y los aliados. Rendición de Japón. Tratado de París y Tratado de San Francisco. ¿Cómo finalizó? En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial gracias a que las tropas estadounidenses y las tropas rusas lograron entrar en contacto con el régimen alemán y dividirlo en partes, obligándolo a devolver todo el territorio que habían conquistado. Fue entonces que Alemania firmó un acuerdo en el que se rendía y abandonaba sus fines de conquista, con el cual se puso un fin a la Guerra Mundial en Europa. Una situación diferente sucedía con Japón, ya que este país no quería doblegarse ante sus enemigos. De esta manera,
Estados Unidos realizó el primer bombardeo nuclear sobre la ciudad de Hiroshima, causando la destrucción de la misma por completo. Luego, a tan solo 3 días del evento nuclear, fue arrojada otra bomba sobre Nagasaki, causando que Japón el 2 de septiembre de 1945 se rindiera y se diese por terminada la Segunda Guerra Mundial. Datos curiosos que quizás no sabías. La reina Isabel II estuvo en el ejército. La actual reina de Reino Unido participó en el conflicto manejando y reparando camiones. En aquel entonces, la joven princesa Isabel, de 18 años de edad, le pidió a su padre la posibilidad de ayudar de alguna manera en las Fuerzas Armadas. Luego de conseguir el permiso, se unió al Servicio Auxiliar Territorial Femenino bajo el título de subalterna Isabel Windsor. Hitler quería convertir Moscú en un lago. Uno de los actos que le costaron la guerra a Hitler fue intentar invadir Rusia, país para el que tenía planes bastante siniestros. Pero además, Hitler pretendía asesinar a todos los habitantes de Moscú y crear un lago artificial que cubriera toda la superficie de la ciudad. Científicos norteamericanos pensaron en bombardear volcanes japoneses. Durante la Primera Guerra Mundial, los perros tuvieron un trabajo importante. Llevaban instrucciones a través del campo de batalla. Para cumplir su labor, se colocaba la información dentro de pequeñas cápsulas que se adherían a su cuerpo. Asimismo, los perros tenían el rol de desplegar líneas de telégrafo. Lo que se inventó gracias a la guerra. Se dice habitualmente, la guerra es la madre de todas las innovaciones. Y de hecho, hubo más avances en 4 años que en los 70 anteriores. Entre los inventos más importantes está la computación, energía nuclear, motores de reacción, sistemas de aeronavegación, el caucho sintético, la penicilina, la comunicación celular y muchas otras innovaciones que hasta el día de hoy utilizamos. Rusia fue el país con mayor cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, el mundo estuvo en medio de gran guerra que casi no dejó territorio sin cubrir. La Segunda Guerra Mundial se jugó varios fuertes. Durante este conflicto armado murieron a cerca de 21 millones de rusos, un récord que le permitió en el país con más fatalidades durante la Segunda Guerra Mundial. El 80% de los hombres nacidos del año 1923, que tenían 16 años al inicio de la Guerra Mundial, murió durante el transcurso.